toca presentar a nuestro instructor, consultor, que es el ingeniero David Hernández Martínez, que es Black Belt y en metodologías Lean Six Sigma. Es auditor líder también de 9,000, 14,000, 45,000. Es nuestro auditor también en la ISO TS 16949, la nueva versión. Y bueno, en esta ocasión pues nos va a presentar el tema de Core Tools. David, te dejo por favor para que tú hagas el inicio de la presentación. Perfecto, gracias. Voy a compartir yo la presentación mía, ¿sí? Un segundito, por favor. Denme un segundo. Aún no vemos tu pantalla, David. Sí, dame un segundito que se me complicó ahorita un poquito. Ok, ¿ya pueden ver mi pantalla? Correcto. Ok, vamos a iniciar entonces con este tema que a muchos de ustedes, por los que veo que ya están implementados y tienen IATF, resulta, bueno, en lo personal apasionante, esta situación de los Core Tools. Bueno, miren, vamos a tratar de mediar entre las gentes que no tienen tanto conocimiento de Core Tools y las empresas y las personas que ya lo manejan. Vamos a tratar de ahondar en algunos temas específicos y nosotros seremos un poquito más leves en explicación. Este webinar está diseñado para ustedes, está diseñado para darles una breve explicación de cómo la norma IATF en la versión que tenemos del 2016 aborda o solicita muchos de los requerimientos que tienen que ver con las herramientas de mejora llamadas Core Tools, o las herramientas de control más bien. Vamos a ver un resumen simplificado de las 5 Core Tools, cuál es la complejidad, cuál es la facilidad, cuál es la bondad, de qué se trata cada una de ellas. Y miren, hay otra cuestión que tiene que ver en las organizaciones. Muchas veces podemos tener el conocimiento técnico muy arraigado, muy completo, pero en la mayoría de los casos nos vamos a enfrentar a que va a haber barreras naturales en nuestra organización. Es contradictorio pensar que vaya a haber barreras en mi organización para una implementación de algo que se supone que es bueno para el proceso, se supone que es bueno para la organización. Pero siempre vamos a estar ahí trabajando con compañeros de trabajo que cualquier herramienta que les presentemos la van a torpedear, aún sin conocerla. Eso es algo natural y que debemos nosotros de conocer que se va a estar presentando. ¿Ok? Miren, las Core Tools son un conjunto de herramientas que nacieron como grupo, porque ya todas estas herramientas existían desde hace muchísimos años, pero hay un grupo de los 3 grandes que desde los 90s, que vieron que la competencia en los asiáticos era muy fuerte en cuanto a los costos de calidad, la productividad y la efectividad, se dieron a la tarea de buscar de qué manera podían mejorar los procesos. Este grupo de armadores se dio cuenta que una variación importante del proceso venía de fuera, es decir, ellos podían en cierto momento perfeccionar sus métodos de trabajo, hacer reingeniería de sus procesos, pero el control de la mayoría de las cosas venía de fuera. Si ustedes podemos tener un razonamiento acerca de las armadoras, en realidad ellos son integradores de una variedad grande de componentes, ellos no las producen. Es decir, si ustedes ven un automóvil, la armadora básicamente lo que quizás haga es el vaciado del motor, la carrocería, la pintura, el ensamble, pero todos los componentes de los sistemas de frenado, los sistemas de informe, los sistemas de tracción, los sistemas de control, todos los adquieren de proveedores que son externos. Entonces se dieron cuenta que había una variación grande en este y que ocasionaba muchos costos de calidad. Entonces lo que hicieron fue tomar muchas herramientas que ya existían en el mercado, las agruparon y sacaron un libro de trabajo en el 96 que se llamó el Quality System.
que englobaba muchas de las herramientas que ahorita vamos a mirar, que son las Core Tools. Ahorita que las empecemos a ver, yo sé que muchos de ustedes ya las conocen, pero ahorita que las empecemos a revisar nuevamente, ustedes se van a dar cuenta que es una forma de contrarrestar la variación de todo el suministro que viene de fuera. Básicamente ese es el enfoque de las Core Tools. Lo que quieren hacer es una prevención de los defectos, quieren medir el desempeño de sus proveedores. No pueden tener personal en las instalaciones de los proveedores, pero sí pueden controlar a través de documentos lo que sucede ahí. Solicitan exageradamente muchos registros de la operación que tienen los proveedores para que ellos, a su vez, los auditores de segunda parte que existen en las armadoras, puedan analizar todos estos documentos y ellos puedan tener una visión acerca de si van a tener problemas con un proveedor, con una parte, con un producto, con un servicio. Entonces, está enfocada las Core Tools a extender ese control de la armadora más allá de sus fronteras con los proveedores. Hay veces en que algún tipo de proveedor rebasa los mismos sistemas que pueden tener las armadoras. Hay proveedores que tienen sistemas de gestión de calidad automotriz que sobrepasan cualquier auditoría, pero no es la mayoría. Yo les puedo decir que los proveedores Tier 1 o Tier 2 que tiene la industria automotriz, un porcentaje muy reducido del 20% podrían ustedes confiar con los ojos cerrados en que no les va a dar problemas a las armadoras. Pero hay un 80% de la ley del Pareto, otra vez, que implica que se tienen que hacer acciones continuas y permanentes y estar haciendo cambios a cada momento para mantener ese control que desean las armadoras. Miren, hay una situación un poquito triste en nuestro país acerca de estas herramientas Core Tools y todo lo que tiene que ver con IATF. Hace 2 años nos invitaron a participar en un proyecto en Aguascalientes donde está Nissan, planta 1, planta 2 y la planta de los automóviles caros que ya pusieron ahí los de Nissan. El CONACYT hizo un esfuerzo a través de sus ramificaciones para poder entrenar en todas estas herramientas a todas las empresas pymes, micros y medianas que quisieran responder al llamado de entrenamiento sobre estas herramientas, para que estas empresas metalmecánicas o de servicios o etcétera, que están en Aguascalientes y que son pequeñitas, pudieran tener más capacidad de desarrollo y crecimiento, porque ya están las armadoras ahí. No nada más se trata de que venga Nissan con todas las plantas Tier 1 que conocemos que son muy robustas y grandes, sino que hubiera un pequeño mercado o un gran mercado para todas ellas. La convocatoria que hizo el CONACYT realmente fue muy lamentable. Menos del 5% de las empresas que fueron convocadas atendió a la solicitud de capacitación y entrenamiento en esas herramientas. Los costos eran 0, no se les pedía a las empresas absolutamente nada. Había un grupo de gente que nosotros ayudamos a formar los modelos de calidad. Y aún así, con todo eso de que era gratis, era un modelo que desarrollamos que fuera sensible de conocimiento y que fuera práctico para que ellos lo usaran, no hubo mucha respuesta. Entonces, estamos desaprovechando mucho esta tarea. Yo les agradezco a todos ustedes que hayan atendido este llamado a nosotros para conocer algo más de las Core Tools, porque más bien, es la única manera en la cual nosotros podríamos entrar al mercado automotriz como proveedores. No existe ninguna otra. Ahí sí el nepotismo y todo lo demás, el dedazo no existe. Ahí tenemos que demostrar que realmente tenemos competencia como empresa para poder trabajar con ellos. ¿Cuáles son esos Core Tools que ellos agruparon? El APQP, el PIPAP, el AMEP de proceso, el control estadístico de proceso y el sistema de medición. Les puedo comentar que el control estadístico de proceso en este año cumple 100 años, nada más para que ustedes se den cuenta. Las primeras versiones que tenemos conocidas del control estadístico de proceso datan de 1920 en unos laboratorios en Estados Unidos con un tal señor Stewart, que fue el primero que ideó esta mecánica de controlar el proceso con las gráficas. Entonces, este no es atribuible a los 3 grandes. Ellos lo tomaron porque saben que es importante. Y este ya cumplió por al menos 100 años. En la MEP de proceso
andará ya por 40, en los 60 años aproximadamente, va a cumplir 60 años en el mercado en la medio de proceso. Y bueno, el APQP y el PITPAP en realidad son recetas de cocina de cómo tendrías que controlar un nuevo proyecto en tu organización. Y el sistema de medición, desde que existen estos, están acompañándolos. Los sistemas de medición se han ido perfeccionando con las nuevas tecnologías que tenemos de equipos, pero en realidad la teoría y la base también ya tienen más de 50 años en el mercado. Los objetivos de nuestras Core Tools es dar un soporte a la implementación exitosa de las empresas que están buscando certificarse en IATF, en la actualización de lo que era el ISO TS y del Quality System inicialmente. Debemos de conocer también que la base de esta norma siempre va a ser ISO 9001. Y ustedes lo pueden ir constatando. Cada que se haga la actualización de ISO 9001, un año después va a salir la actualización de la IATF. Ahorita ya tenemos el borrador de ISO 9001. Ya está el borrador. Se pensaba que podría salir en el 2021, en noviembre de 2021, el nuevo borrador de ISO 9001. Yo creo que con esta pandemia que vivimos, quizás lo atrasen un año más y que lo estemos viendo hasta el 2022. Y van a ver que ustedes, ya sea en 2022 o 2023, vamos a tener una actualización de la norma IATF. ¿Cuáles son los objetivos de tener un sistema de gestión automotriz soportado en las Core Tools? Miren, es muy simple. Buscar la mejora continua en términos de productividad, efectividad y dinero, en prevenir defectos que no nos ocurran porque es muy costoso. Ustedes mejor que yo lo saben. Por ejemplo, Nissan, un paro de línea de 1 minuto, ellos dicen que cuesta 40,000 pesos. Entonces, es mucho el dinero que está en juego, mejor nos vamos a la prevención de los defectos. Este es el enemigo natural de todos nosotros, colegas. La variación del proceso. La variación del proceso de causas especiales y de causas naturales es el enemigo principal en todos los sistemas. Y estas dos herramientas, Core Tools y IATF, buscan reducir la variación, conocerla y tenerla en un nivel que sea aceptable para el cliente principal. Y el otro punto que es muy importante, la reducción o eliminación de desperdicios en la cadena de suministro automotriz. Lo que se está buscando, y ahora con la nueva versión de la MEP de proceso, que tenemos la primera versión en un joint venture con los de BDA, en la AIAG, ellos declaradamente dicen que su objetivo ya no nada más es generar un documento que tenga prevención de defectos. Ellos están diciendo que una MEP de proceso va a ser efectivo cuando reduzcamos los costos de calidad. Recuérdense, los costos de calidad son 4. Lo que tiene que ver con todas las garantías, lo que tiene que ver con los reprocesos, los retrabajos y la parte del mismo sistema de gestión. Todos los que estamos trabajando en la cuestión de calidad no le agregamos valor al proceso. Y entre más se perfeccionen estas dos herramientas, más vamos a sobrar nosotros como supervisores, gerentes, coordinadores de calidad, gestores del sistema, auditores internos. Entre más se perfeccione la organización, tendemos a desaparecer nosotros como personas de calidad. Esos son los cuatro costos de calidad que busca reducir el Core Tool. ¿Cuáles son los beneficios si ustedes se apegan a las Core Tools? Miren, ahorita lo voy a tratar de explicar para que vean que no es muy complicado el asunto de las Core Tools. Es puro sentido común y aritmética, no pasa de ahí, de aritmética, pero sí tiene su complejidad. Vamos a verlo en las barreras y en otros puntos. Pero también tengo que decirles que en la vida real, cuando ustedes ven la implementación de IATF y la implementación de las Core Tools de manera disciplinada, van a tener estos beneficios o más. Vamos a tener oportunidad de aprovechar las oportunidades y de prevenir los riesgos. Vamos a ver también que podemos mejorar el desempeño de los procesos vía la reducción de la variación. Tener controles de manera permanente, que la gente ya sepa que es parte del día a día. Ese control que ustedes implementen en las Core Tools no es algo que sea temporal o aislado. Tiene que formar parte de la base de su sistema de gestión de calidad. Ayudar a la implementación del APQP del PITPAP, ¿sí? El control de cumplimiento de los requisitos de los clientes, todos los requisitos que tenemos de
de General Motors, de Ford, de Chrysler, inclusive de asiáticos, los podemos ver traducidos. Es decir, si ustedes implementaran Core Tools, muchos de los requerimientos de cliente ya estarían atendidos, la mayoría. Las fallas potenciales nos anticipamos a ellas. Miren, y sobre todo el punto 7, lo que el CONACYT tenía como un conocimiento y una idea que era bastante acertada. El desarrollo de la industria se da en primer lugar en el sector automotriz, precisamente por toda esta jerga de documentos, de procedimientos, de herramientas, de métodos, de tecnología, de conocimiento. Es una de las industrias, es un sector punta de lanza en todo lo que tiene que ver con tecnología de todo tipo, de conocimiento, de proceso, de normatividad, de calidad, de aprovechamiento de los recursos, de eficiencia, eficacia. Los que estamos en ese barco sabemos que es punta de lanza para el conocimiento de las herramientas en todos los sectores. Para brindar confiabilidad en los instrumentos de medición, cuando veamos el MCA vamos a saber que ese sistema de medición podría ser el causante de muchos dolores de cabeza para los proveedores de la industria automotriz, o bien podría ser también mejorado sin invertir mucho dinero. Eso es muy importante. No tenemos que comprar calibradores láser, o no tenemos que comprar máquinas de coordenadas, o los equipos ahora que con el escaneo te dan el volumen de una pieza y te pueden dar distancias entre centros, volúmenes, radios, etcétera. No necesariamente tendríamos que hacer eso. Debe ser un poco más barata la cuestión de los instrumentos de medición. Y sobre todo lo que les decía, los 4 costos de calidad, que ya se los platiqué, los vamos a reducir al mínimo si podemos implementar las Core Tools de manera eficiente. Nosotros pensamos que estas herramientas de Core Tools tendrían que dominarlas ampliamente los gerentes de calidad, no nada más del sector automotriz. Como les decía, las herramientas de Core Tools son de uso global, generalizado. Y hay sectores, inclusive como el del agro o de extracción de minerales, que utilizan las herramientas Core Tools por la eficiencia y las bondades que tienen. Entonces, todos los gerentes de calidad deberían de ser maestros en estas herramientas. Los auditores de segunda parte, aparte de todo, es un requisito. Tienen que demostrar competencia en el uso de la norma IATF y en el uso de todas las herramientas de Core Tools. Para ellos sí no hay opción. Los auditores de proceso, los ingenieros de proceso tienen que dominarlas y sacarles provecho, no nada más dominarlas, usarlas, y son sus principales aliados, son sus herramientas de los auditores de proceso y los ingenieros, y tienen que dominarlas a plenitud. Y cualquier profesional de la calidad que esté en el sector automotriz, incluyendo, puede ser un vendedor que entienda los requerimientos del cliente, puede ser un comprador, puede ser una persona de recursos humanos que le están pidiendo que forme personal competente en las Core Tools, dirigido a muchas funciones de una empresa que tengan que ver con el sector automotriz. A ellos van dirigidas las Core Tools. Y bueno, nosotros les comentaba, tenemos la IATF, que es la versión más actualizada del sistema de gestión de calidad automotriz. Y ahorita la IATF, en 3 puntos, al menos de los 10 que tenemos en la norma, nos está pidiendo ya declaradamente, explícitamente, que desarrollemos las herramientas que les denominamos Core Tools. Adicionalmente a esto, ustedes se han dado cuenta, también ya están haciendo uso de todo lo que son las herramientas de Lean Manufacturing. Las 14 herramientas de Lean, aquí en la norma ya hablan también explícitamente de ellas, de lo que tiene que ver con el TPM, del Just in Time, etcétera, etcétera, de las herramientas del Pocayoke. También es otro grupo de herramientas que tenemos que conocer nosotros si estamos en este sector, porque a partir de ellas, a través de ellas, podemos lograr los resultados esperados. Aquí nada más como recordatorio, miren, ¿dónde la IATF nos pide que volteemos a ver las Core Tools? Al menos en el 71511, los estudios estadísticos que tienen que ver con el SPC, nos pide que volteemos a ver eso. Nos pide que los sistemas de medición también tengan que estar desarrollados y que den un beneficio. Y el que es más recurrente en la IATF, el que es más
veces citado, va a ser el AMEV de proceso. ¿Ok? Es la herramienta líder de las Core Tools y evidentemente si haces una AMEV, no puedes dejar de lado el plan de control. Es una dupla que casi nunca vas a poder ver separada. Estas dos herramientas también ya se utilizan en otros sectores de manera más amplia. En la operación todavía es un poco, aquí solo estamos mencionando algunos de los puntos en los cuales la norma nos solicita que volteemos a ver las Core Tools. En cuestión de los requisitos del cliente, es directamente el APQP, ¿sí? La organización debe asegurarse de la planificación del diseño, APQP, otra vez. Todas las características que son especiales para el cliente van a ir en el plan de control y en el AMEV de proceso, todos los criterios de calidad del cliente. El que tengamos un producto que ya esté listo de acuerdo a nuestros criterios para embarcar a cliente, lo manejamos a través de un PIPAP 8344. Y en el 8511, que es la base, los planes de control junto al AMEV de proceso y junto a nuestros diagramas de flujo en forma de tortuga que nos exige el sector, esas tres herramientas casi nunca vas a ver que no estén en los procesos de los Tier 1 o de las ensambladoras. Y realmente dan buen resultado. Han demostrado en más de 2 décadas que es la herramienta insustituible para controlar los procesos. Adicional a esto, miren, y es por eso es importante que tengamos competencias demostradas como auditores de segunda parte en lo que tiene que ver la interpretación e implementación de la IATF y evidentemente, primeramente ser auditores internos de ISO 9001 y después conocer todos los requerimientos adicionales, todos los suplementos. Tenemos 119 suplementos adicionales a ISO 9001 en la IATF. Es un mundo de tareas, de requerimientos, de requisitos que debemos de cumplir. Entonces, en la evaluación del desempeño y en las auditorías y en los auditores internos, tenemos que demostrar las competencias de que sabemos usar las Core Tools. En el 911 que nos dice que tenemos que hacer medición, análisis, evaluación y revisión de todo el sistema, un suplemento que es el 9111 dice que tenemos que realizar estudios de proceso de todo lo que estemos haciendo. El famoso CP y el famoso CPK, ¿ok? Que tiene que ver con el SPC. El 9112 directamente nos dice que utilicemos técnicas estadísticas. En la versión inicial de ISO 9001, ustedes se acordarán que uno de los requisitos, eran 20 requisitos, ahorita son 10 nada más. Antes que eran 20 requisitos, el punto 20 de la norma 9001 versión 94 pedía técnicas estadísticas. Lo dejó de solicitar, pero desde ese momento de QS 9000, esta solicitud se quedó y hasta el día de hoy nos lo está pidiendo. Y hasta con un Core Tools que se llama Control Estadístico de Proceso. Y bueno, la siguiente pues es parte de lo mismo, el 9113, que tiene que ver con toda la parte de demostrar, tenemos que comprobarle a nuestro cliente la habilidad que tiene el proceso y saber si esa habilidad nos alcanza para poder comprometernos para hacer el surtimiento de algún producto. Ok, si tienen alguna pregunta la pueden hacer en el chat, por favor. Y o mandándola por correo. Vamos a estar atentos a lo que estén preguntando. Bien, y estas son las 5 herramientas que básicamente lo que hicieron los 3 grandes fue, dentro de lo que existía en el mercado, buscar qué era suficiente para control del proveedor, lo tomaron y lo bautizaron como los Core Tools. La primera es el APQP, que tiene que ver con la planeación avanzada de la calidad del producto. En el APQP, recordemos, está inmerso nuestro plan de control. ¿Ok? Ahorita lo vamos a explicar más a detalle. El PIPAP, si ustedes ya se sienten capaces de poder surtir una parte, una pieza, un componente a la cadena de valor automotriz, ustedes previamente tuvieron que haber hecho varias tareas. Estar seguro que conocen el requerimiento, que pueden cumplir el requerimiento en el tiempo y lo comprueban con el envío de la corrida de producción y con los estudios de capacidad de su proceso. En ese momento podemos decir que ya el
tenemos la aprobación, vamos a tener seguramente la aprobación del cliente a través de lo que le llamamos el PIPAP. El FEMEA, esta herramienta la he visto casi ya en todos los sectores, hasta en la cuestión médica, sobre todo. Ahí la podemos ver. Miren, hubiera sido deseable que por ahí de finales de enero, a las personas que toman decisiones acerca del COVID en este país, les hubiéramos podido dar el entrenamiento de ISO 9001 y de la MEP de proceso. Y que ellos hubieran usado una MEP de proceso para poder controlar la pandemia. Si lo hubieran hecho tal como dicen las tablitas del manual de la MEP, la situación sería totalmente diferente. Ahí estaba la herramienta, ahí estaba la MEP de proceso para poder determinar el modo de falla, las consecuencias, los controles y lo que hubiéramos tenido que hacer para no estar viviendo la situación que ahorita tenemos. Pero bueno, esa es una manifestación mía. La otra herramienta que les decía que ya cumplió 100 años en el 2020 es el control estadístico de proceso. Las 7 herramientas básicas del control, que son las que casi todo el mundo usamos, o si nos queremos poner muy guapos, podemos ya utilizar herramientas un poco más densas, como las que nos da Six Sigma, que son herramientas ya de otro calibre para también problemas más específicos, ¿verdad? Esa es una herramienta que yo creo que van a pasar otros 100 años, si es que todavía la humanidad está aquí dentro de 100 años, y esos ingenieros que estén dentro de 100 años estarán practicando el control estadístico de proceso, tal como está el día de hoy, sin que le muevan absolutamente nada. Y el soporte de mi control estadístico de proceso me lo da mi sistema de medición. Tenemos que reconocer que los sistemas de medición son una parte importante de la variación del proceso. Ejemplo, miren, en una ocasión, en un proyecto de Six Sigma, de un ahorro bastante sustancial, se presentaba un ahorro bastante prometedor. Cuando empezamos el proyecto de Six Sigma, ni siquiera pudimos iniciar el proyecto. Cuando llegamos al punto de evaluar el sistema de medición en términos del proceso de medir de Six Sigma, del DMAIC, nos dimos cuenta que el sistema de medición era el problema. Entonces, únicamente arreglando el sistema de medición en esa empresa, en ese proyecto, se lograron los ahorros esperados sin tocar ninguna herramienta de Six Sigma. Nada más es para que se den ustedes una idea de lo que puede traer como beneficio el sistema de medición. Ok, vamos a ver un poquito a detalle lo que es el APQP. ¿Cuál es el objetivo fundamental de desarrollar un APQP? Miren, en términos muy simples, un cliente nos hace una propuesta de trabajo de producir una parte, un producto, un servicio o un componente, y con el APQP nosotros al interior hacemos el diseño del producto, hacemos el diseño del proceso, validamos que den resultados, hacemos corrección si se requiere y lanzamos el producto a través de un plan de control. Esto es lo que es una APQP. Si ustedes se dan cuenta, obviamente ya en su estructura habría que conocer otras cosas. Aquí en el webinar únicamente les estamos dando un overview genérico de lo que tiene que ser la APQP. Ya en su programación sí tenemos que estudiar y dedicarnos un poco más de tiempo, pero básicamente las cinco etapas que nos presenta el APQP es que tenemos que definir un programa de introducción de una nueva parte, componente o servicio en nuestra organización. Ya que tenemos ese programa, inclusive podríamos usar para ese programa una herramienta de administración de proyectos para que sea todavía más exitoso el asunto. Después de que ya tenemos un programa que es una línea de tiempo y actividades, recursos y personas, tenemos que verificar el diseño y cómo vamos a desarrollar el producto en nuestra organización. Se supone que si hacemos llantas no nos vamos a meter a hacer ejes tractivos, por ejemplo, ¿sí? O si hacemos, no sé, defensas o parachoques, no nos vamos a meter a hacer la parte plástica que va entre los vidrios, que hace que el windshield no se estrelle, etcétera. Es decir, entra un producto a nuestra organización que tenga que ver con nuestro sector y con nuestra característica. Aún así tenemos que diseñar de qué manera vamos a desarrollar el producto. Si vamos a cambiar el layout, si vamos a modificar el proceso, si vamos a comprar nuevas máquinas, etcétera, etcétera. Ya que tenemos el producto conceptualizado de tal manera en un CAD que cómo podría funcionar,
nos enfocamos ahora a hacer el diseño del proceso. Lo que tenemos que hacer en el APQP para que sea efectivo el asunto, porque acuérdense, ahorita cuando vemos las barreras a lo que nos vamos a enfrentar, lo que ustedes se han enfrentado es que les dicen, ¿sabes qué? Necesitamos una APQP, pero para mañana. O necesitamos una APQP, pero ya vamos tarde 3 semanas. Obviamente eso no existe, eso no se puede hacer. Pero si nos dan nuestros tiempos, podemos desarrollar el proceso y tenemos que hacerlo sobre los mismos fierros que tenemos, sin modificar mayormente las cosas. ¿Por qué? Porque se supone que necesitamos rapidez, necesitamos eficiencia, ya controles establecidos y sobre todo ahorrar dinero, que no signifique una inversión muy grande. Esos son los puntos que tenemos que vigilar en el desarrollo del proceso. Una vez que ya nos aventuramos a hacer esas dos cosas, tenemos que validar que ambas salidas, las del producto y el proceso, cumplan con los requerimientos que nos está solicitando el cliente. En ese momento podemos hacer retroalimentación, evaluación y vemos que ya todo salió bien o de plano hacer acciones correctivas y regresarnos en caso de que no hayan salido bien las cosas. ¿Ok? Les recordamos, cualquier pregunta que quieran hacerla, en cualquier momento es oportuno para hacerla. No se queden con dudas. Bien, en pocas palabras, eso sería el APQP, la introducción de un nuevo producto, proceso o componente a mi planta, utilizando mi infraestructura existente y poder cumplir con el requerimiento del cliente, haciendo diseños de producto y de proceso. Y dando un borrador al menos de lo que sería el plan de control. Si nosotros ya sabemos que tenemos factibilidad de poder desarrollar ese requerimiento de cliente, porque ya hicimos un diseño del producto y un diseño del proceso, y sabemos que eso sí puede traer un profit a mi organización, no hagamos proyectos en los cuales, aunque existe en la realidad, proyectos en los cuales la ganancia va a ser cero o va a ser negativa. Aunque yo sé, la mayoría de los Tier 1, el 20% de sus productos realmente les dejan la ganancia total. El otro 80% lo hacemos por servicio. Por eso tenemos que en todo momento buscar que el APQP sea implementado, un nuevo APQP, de manera transparente, sin tantos cambios y gastos y recursos en nuestra infraestructura existente. Esa es la clave. ¿Ok? Y bien, si ya llegamos a ese punto y ya estamos muy temerarios y muy abusados con este asunto, tenemos que desarrollar lo que le llamamos el proceso de aprobación de partes para producción. Esta es la tarjeta de presentación, es nuestro boleto de entrada para ganar un contrato con un cliente. Lo que tenemos que hacer en un PIPAP es que ya con el contexto interno existente de capacidades, de variación, de sistema de medición, de personas, de infraestructura, nos lancemos a hacer una corrida de producción, una corrida significativa, que son 320 piezas o 8 horas de producción, para que nosotros mismos nos demos cuenta si en el tiempo la calidad se sostiene, si la variación natural del proceso va a tener la capacidad de poder cumplir con las habilidades y capacidades que nos pide el cliente. Es una prueba para nosotros, es una revisión para nosotros de que realmente nuestro proceso tiene la habilidad y capacidad para poder responder a ese requerimiento del cliente. Esas partes tenemos que notificarlas, tenemos que enviárselas a nuestro cliente. Hay diferentes niveles de emisión. Hay veces que nos piden únicamente el certificado y registros, el nivel 1 al 5. Hay veces que nos piden el nivel 3, que es el más socorrido, que nos piden las partes, la evaluación, más el certificado de calidad. Lo que nos estén solicitando, aquí en el PITPAP se ve. ¿Cuándo tenemos que hacer un PITPAP? Inclusive, si nosotros ya somos proveedores de la industria automotriz, cada que hagamos una nueva parte o un nuevo producto que hayan cambiado sensiblemente sus características, aunque sea un producto regular, pero que cambie sensiblemente sus características, tenemos que hacer un PITPAP.
Hay muchas sorpresas que nos da el proceso, que le cambiamos un diámetro, que cambiamos un espesor, cambiamos un filo, cambiamos un diámetro, cambiamos una dureza, un color, un tono, y se nos sale de control el proceso. Entonces, siempre, siempre para una nueva parte del producto tenemos que hacer un pit-up. Cuando tenemos que hacer una corrección de una discrepancia de una parte emitida previamente, supongan que estamos trabajando una máquina, pero esa máquina es la más nueva de 5 que tenemos y hemos estado produciendo con esa y cumplimos con el requerimiento del cliente. Pero si mandamos eso a otra máquina y tiene una variación en las características que nos están pidiendo, tenemos que volver a hacer nuevamente un pit-up para poder comprobar que tenemos capacidad nosotros y que posteriormente no se va a convertir en un problema para los clientes. Otra de las varias que existen, porque no nada más son estas tres, cuando tenemos una modificación de alguna cuestión de ingeniería, cuando alguna especificación se mueve, cuando un material se mueve, cuando un proveedor, cuando el cliente nos pide un nuevo proveedor inclusive, tenemos que hacerla. Es más, miren, los auditores de segunda parte son tan exigentes que si hay un commodity como producto que un cliente utiliza como materia prima para su proceso y únicamente cambió de distribuidor, hay veces que los auditores de segunda parte exigen que se haga el pit-up. Podría ser muy normal, le compraba hoy a don Juan y ahora le compro a don Pedro la resina, y la resina viene de Pemex ambas, pero hay auditores de segunda parte que aún en ese caso me están pidiendo que haga un pit-up cuando se modifica el distribuidor inclusive. Entonces, los auditores de segunda parte van a tener una característica. A todos los que he conocido, ellos tienen incertidumbre, obviamente siendo empáticos los puedo entender, se ponen en el papel de que quieren prevenir cualquier defecto, haciendo auditorías de segunda parte a todos los proveedores y exigiendo que se tenga la certificación de IATF y la implementación de Core Tools. Y en su afán por no fallar, realmente hay veces que piden cosas que son realmente innecesarias, que exceden el requerimiento. Entonces, como ellos tienen el poder de la pluma, pues tenemos que estar sujetos a lo que los auditores de segunda parte nos estén demandando. Resumen, el pit-up es cuando tú ya tienes un tornillo, tienes un elevador de ventanilla, tienes un nuevo volante, tienes una nueva parte en el eje tractivo, tienes un nuevo componente para el sistema de frenado, tienes un nuevo componente para lo que tiene que ver con los asientos, con la calefacción, lo que quieras, ¿sí? Y ese producto que te están pidiendo que proveas, le tienes que hacer una corrida de producción, demostrando que en todo momento tienes la capacidad en el tiempo de poder cumplir con los requerimientos de calidad que te está pidiendo un cliente. Y cada que hagas un cambio significativo, tendrás que hacer nuevamente un pit-up para que nos curemos en salud y posteriormente no vaya a ser un problema. Ese es básicamente lo que es un pit-up. Se los digo en pocas palabras por el tiempo corto que tenemos, de eso se trata el webinar, pero posteriormente les vamos a dar algunas opciones para que ustedes puedan tomar entrenamientos ya mucho más a detalle, que podamos desarrollar inclusive ya modelos físicos de cómo desarrollaremos una PQP y un pit-up. En la MEP de proceso. Esta MEP de proceso, ¿cómo nació? El AMEP de proceso vio sus primeros días en los 60s. ¿Qué pasaba en los 60s en el mundo? La Guerra Fría y la carrera por poner un hombre en la luna. Entonces, esto que costó millones de dólares, este proyecto de poner una persona en la luna, que requirió recursos muchísimos, casi infinitos, tenía sus debilidades. Para que supuestamente un hombre haya llegado a la luna, porque eso ya está hasta en entredicho, al menos debieron morir 22 personas de registros que la NASA dejó ver. 22 personas murieron en las pruebas de presurización, despresurización, cuando entraban a la temperatura de la estratosfera, para el oxígeno, para los alimentos, etcétera, etcétera. 22 personas murieron antes de que una persona pisara la luna. Entonces tenían que estar haciendo prueba y error,
A estos señores de la NASA se les ocurrió lo que ahorita ya conocemos ampliamente como el AMEO de proceso. ¿Por qué? Porque no sabían exactamente a lo que se iban a enfrentar. La física tenía sus limitaciones, la biología del humano tenía sus limitaciones en cuanto a conocimiento y tuvieron que definir el AMEO de proceso. ¿El AMEO de proceso qué es? En términos coloquiales es como si intentaras agarrar una bola de cristal y le preguntaras qué va a suceder con un producto, un servicio o la calidad de tu organización o los objetivos de calidad. El AMEO de proceso bien llevado a cabo, la versión todavía final antes de esta otra, y que en realidad no cambia, lo que cambió fue la estructura de cómo podemos asignarle un NPR al asunto. Pero el AMEO de proceso, por lo menos el que nos deja el sector automotriz en la versión pasada, va a seguir siendo usado por muchos sectores todavía por muchos años. Nos prevé, nos dice, ¿sabes qué? Piensa mal y acertarás. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué podría salir mal en el proceso? ¿Cuál sería su modo de falla? En caso de que presente el modo de falla, ¿cuál sería su consecuencia? La consecuencia sería alta, sería menor, sería grave. Hablando de automóviles, pues la mayoría de las cosas en los sistemas que tienen un automóvil, las consecuencias en caso de que fallen sí podrían ser grandes, podrían ser de pérdidas de vida inclusive. Por eso es que tenemos que usar una herramienta tan poderosa como el AMEO de proceso. Y preguntarnos la probabilidad de que ocurra y a eso ponerle un control efectivo. Estar monitoreando esos controles y posteriormente revisar nuestros controles y ver si esos niveles de riesgo alto que detectamos al inicio pueden ser mejorados en términos de mitigar el riesgo. Eliminarlos, obviamente, ¿verdad? Pero no se puede en la mayoría de los casos. O de plano aceptar el riesgo, pero tener controles administrativos que prevengan que eso se vaya a presentar. El AMEO de proceso entonces sería una forma en la cual podemos anticipar a que algo que tiene probabilidad de salir mal, nos anticipemos hacia eso y podamos prevenirlo con nuestras herramientas y poder controlarlo. Eso es lo que es un AMEO de proceso en términos generales. Hay AMEOs de proceso para el diseño. Y los más conocidos es el DIFEMEA y el PIFIMEA, que tienen que ver con el diseño y el proceso. Pero no nos olvidemos, el AMEO de proceso ahorita con la nueva versión de 9001 se está ajustando de manera perfecta a la gestión de riesgos que nos está pidiendo los sistemas de gestión de la mayoría de los sectores de todo el planeta. Aquí las cosas ya se ponen un poquito más técnicas en la cuestión del control estadístico de proceso. Miren, el control estadístico de proceso no es más que unas gráficas de control. Ya en el detalle, obviamente, si es un montón de información, tenemos que conocer las gráficas de control para atributos, las gráficas de control para datos continuos. Tenemos que conocer cuando la variación es especial, cuando la variación es inherente al proceso. Tenemos que conocer la variación de los materiales, la variación del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, en el control estadístico del proceso, a lo mejor mucha gente cree que está mal decirlo, pero es la forma en que un equipo, una máquina, un proceso, una persona, se está comunicando al ingeniero industrial, al ingeniero de calidad, acerca de lo que puede suceder o de si está en control el asunto. Para eso tenemos 7 herramientas. Las más usuales es la gráfica de Pareto, la de dispersión, las gráficas de control que tienen que ver con los datos continuos XR, las R, las de datos por atributos, las P, las NP, la U, la C, que son para cierto tipo de datos que estamos queriendo controlar, etc. Y lo que nos pide aquí, sobre todo, el resultado de aplicar todas esas herramientas y todos esos métodos es que tengamos 2 datos al final del día, que tengamos el conocimiento de la habilidad de nuestro proceso y de la capacidad de nuestro proceso. Miren, aquí no tiene mucho conocimiento de esta. Imagínense que ustedes tienen un garage que tiene la puerta es, pongamos, de 4 metros, ¿ok? 4 metros la entrada del garage de ustedes. El automóvil de ustedes va a medir 3.5 metros, ¿sí? Podemos decir que un proceso tiene habilidad y capacidad
cuando tu automóvil entra centrado y dejas por un lado 25 centímetros y del otro lado 25 centímetros y entra el carro perfectamente, ¿ok? Tenemos ahí habilidad y capacidad. Puede ser que tengamos habilidad, pero no capacidad. Que ustedes metan su automóvil, pero que quede a 1 centímetro de la pared izquierda y a 49 centímetros de la pared derecha. Ustedes tienen habilidad, pero no tienen capacidad de proceso. En fin, son diferentes terminologías que tenemos que conocer para poder decir que un proceso está en control y que está en habilidad. Y son varias herramientas que se nos presentan en el control estadístico de proceso. Aquí sí tenemos que estudiarlo a detalle, el asunto, son varios conceptos, son muchas terminologías que debemos de conocer, varias fórmulas para calcular el CP, el CPK, etcétera, la habilidad del proceso, pero no va más allá de la aritmética. Con que sepamos sumar, restar, dividir y multiplicar, podemos entrarle de manera muy adecuada a lo que tiene que ver con el control estadístico del proceso. La intención de este Core Tools es el estudio de la variación y al momento que ves la variación, lo siguiente es controlarla. La última herramienta que tenemos de Core Tools es el sistema de medición. Les platicaba del proyecto de Six Sigma, que con solo corregir y mejorar el sistema de medición, se corrigió un desperdicio que se estaba teniendo porque estábamos aceptando piezas malas y rechazando piezas buenas, ¿ok? Entonces, el análisis de medición tiene ciertas reglas, se las digo rapidito. Siempre en un sistema de medición va a haber dos personajes. Está tu instrumento de medición y está la persona que usa ese instrumento de medición. Ambos, más la metodología de cómo se utiliza, se llama sistema de medición. Las tres cosas en sí. Hay veces que tu instrumento es muy bueno, pero tu personal está poco capacitado. Ahí le vamos a llamar que la repetibilidad es buena, porque el instrumento es bueno. En el caso contrario, cuando tenemos una persona muy entrenada, pero tenemos un instrumento de medición que tiene sus limitaciones, vamos a decir que la situación es una reproducibilidad. Entonces, para que se nos grabe este punto, los famosos gays R&R, el gays R y R, de reproducibilidad y repetibilidad. Reproducibilidad, cuando existe el error, se le atribuye a la persona, y de repetición se le atribuye al instrumento de medición. Hay varios conceptos que debemos de conocer. No es lo mismo exactitud que precisión. No es lo mismo un sesgo que una variación. Tenemos que dominar todos esos conceptos, poder dominar bien el método R y R corto, el método R y R largo, y más aún, si se quieren ver muy profesionales, el gauge R y R, pero por el método de ANOVA, de Six Sigma. En nuestros entrenamientos cubrimos todos esos conceptos para que ustedes tengan el dominio absoluto de todo el sistema de medición, incluyendo la parte de los ANOVAs que se maneja, muy poca gente lo maneja porque sí requiere de un análisis específico, ¿ok? Entonces, lo que aquí tenemos que tener es que los errores del instrumento, del método y de la persona no vayan más allá del 15% de error. Es decir, cuando aplicas el método R&R a una parte y ves que te da un R&R de 15%, hasta 15%, podrías aceptar ese método de medición, porque esa variación debida al método de medición no va a ser significativa para la variación que tengas en el proceso. Entonces, descartas la variación del sistema de medición y trabajas mejor en los proveedores, en el proceso, en las personas, en las competencias, en el setup de la máquina, lo que quieras, ¿ok? Dejas de lado el sistema de medición. Y obviamente tenemos que comprobar que el error de medición está bajo el 15%. Si tú tienes no es una tabla aceptada universalmente. Hay sectores que se ponen más exigentes, otros que son más flexibles. Pero en lo genérico es que hasta 15% un auditor de segunda parte no te va a molestar, te va a decir que está bien. Si ya rebasas el 15% y hasta un 20%, te condiciona a que tengas que mejorar el sistema de medición. Y si tú ya pasas de un 20%, digamos de un 21 hacia arriba, ya tu sistema de medición no es aceptable porque vas a influir negativamente en la variación en el total de la variación del proceso, ¿ok?
Eso es lo que tenemos que decirles del sistema de medición, pero obviamente esto es una explicación de un día y medio en un curso específicamente que tiene que ver con los Core Tools del sistema de medición, para que quedemos bien conscientes de todos los conceptos, terminología, herramientas actuales, novedosas y cómo se tiene que aplicar y sobre todo, cómo hacerle para mejorar un sistema de medición. Créanme, mucha gente dice, no, pues es que el sistema de medición no lo puedes mejorar. Por supuesto que sí. Y hay muchas maneras, sin invertirle tanto dinero, ustedes podrían mejorar un sistema de medición. ¿Ok? Esas son las 5 Core Tools. Ya nada más por último, miren, aprender esto tiene su complejidad, pero hasta cierto punto es alcanzable. Nos dedicamos varios días, varias horas y la implementación varias semanas y meses y podemos lograr Core Tools eficientes. En lo que tenemos que pensar es que va a haber barreras comunes que se van a presentar para cuando queramos implementar los Core Tools. El primero es que tenemos tiempos limitados. Por alguna razón, cuando viene una nueva parte, a alguien se le hizo de noche, puede ser el diseñador original del OEM, puede ser el corporativo de Ford, puede ser el de General Motors, el que se tardó. Puede ser el comprador, puede ser nuestro vendedor que se tardó en darnos la información. Puede ser que se quedó atrasado ahí el proyecto y nos lo avientan como una papa caliente, diciendo, ¿sabes qué? Tienes que hacer el PIPAP, pero lo tienes que hacer en media hora. Pero por supuesto que te lo hago en media hora. Agarro uno que ya exista, medio le arreglo algo y te lo doy. Pero ¿qué va a suceder con ese PIPAP? No va a cumplir su cometido. La planificación de una PQP lleva su tiempo, sus reuniones, sus recursos, su modificación, su revisión, su actualización, la corrección, y eso no lo hace sobre las rodillas. Es una de las principales limitantes que nos vamos a encontrar, que la mayoría de los proyectos del APQP nos los dan casi para decir, ¿sabes qué? Este APQP está destinado al fracaso porque no va a tener el tiempo suficiente para su maduración. Otra barrera común es que no le damos al ingeniero todo el empowerment para poder hacer que él tenga responsabilidad y autoridad para que pueda moverse libremente y que pueda tomar decisiones para poder llevar a cabo esta situación. Generalmente a quien le asignamos una PQP, un PIPAP, son personas inclusive que son hasta el cuarto nivel y que tienen que tener un montón de aprobaciones y todo eso se vuelve burocrático. ¿Ok? Ya no damos espacio para el análisis, para la evaluación, para la revisión, para la corrección de lo que se esté buscando en los APQPs. Tenemos que convencer a las gerencias donde trabajamos que el APQP es un proceso, y desde que decimos que es un proceso, ya tiene que llevar recursos, y un recurso muy valioso y que generalmente no respetamos es el tiempo, ¿ok? Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. Yo entiendo que podemos perder una venta, que podemos perder un proyecto. Aún así, tenemos que insistir en que debemos darle el tiempo para que se genere este proceso del APQP. Miren, nos ha puesto un ejemplo que no hemos sabido interpretar, la industria automotriz de los asiáticos. Los asiáticos, los ingenieros del proceso, los ingenieros de calidad, los ingenieros industriales, se la viven en el proceso. Aman sus máquinas, aman sus procesos, recorren todo el día en sus Gemba Walk, están todo el día caminando el proceso y encontrando, detectando, etc. Es un punto de vista bastante aceptable. Yo reconozco que así tendría que ser. Pero cuando se tiene que hacer un APQP, el ingeniero encargado de esto no va a estar ahí. Y va a pasar el gerente de producción, el gerente de planeación, y van a decir, ¿ya ves por qué no hacemos bien las cosas? El ingeniero no deja su computadora, no deja su laptop, está todo el día ahí sentado. Si hacemos consciente a esa persona que está preguntando, que está criticando, de que en ese momento se trata de planificación, quizás nos deje un poquito en paz y podamos hacer bien nuestro trabajo. Y bueno, todo lo que ahorita platicamos se va a dar, ustedes me imagino, los que ya me dijeron, el 41% que dijo que ya está
certificado y que ha hecho APQPs se han enfrentado a ese tipo de cosas. No van a dejar de existir, ¿eh? Tenemos que buscar la manera en la cual podamos hacer un APQP, podamos hacer un PIT-PAP de manera disciplinada. No estoy diciendo que nos tomemos medio año en hacer un APQP, un PIT-PAP, pero que sí vayamos mejorando, haciendo una revisión de los APQPs y de las cosas que salieron mal. Acuérdense, los APQPs y los PIT-PAPs vienen precedidos de la IATF. Y en la IATF, al menos en 12 suplementos, les están pidiendo que identifiquen los riesgos, identifiquen las oportunidades y que hagan mejora continua. Esos conceptos tenemos que aplicarlos al proceso de APQP y de PIT-PAP de manera directa para saber qué cuestiones podemos optimizar, dónde podemos ganar tiempo, dónde podemos hacer otras cosas que nos permitan adecuarnos en la medida de lo posible a esos requerimientos que luego no son bien vistos por nosotros como ingenieros para cuando nos dan un proyecto que ya está bastante quemado. ¿Ok? No, les digo que van a seguirlo enfrentando. Igual situación, si me pides una MEF de proceso. En una ocasión que estábamos en una empresa, en una consultoría, a un becario que era muy, muy brillante, eso sí, y conocía la metodología de la MEF de manera perfecta. Y le dijeron que tenía que hacer 7 AMEFs él solito en una semana, y los hizo. Pero obviamente la calidad de ese AMEF va a dejar mucho que desear. Seguramente hizo uno y copió los demás, o no tiene todas las entradas que podría dar un equipo multifuncional. Recuerden, una de las reglas para hacer el AMEF, no lo podemos ver aquí a detalle, ¿verdad? Pero para hacer una MEF es toda una metodología, es todo un proceso de juntar al equipo, explicar el objetivo, asignar los recursos, hacer las sesiones de trabajo, hacer correcciones, validar, puesta a punto, puesta en marcha, correcciones, validación y liberación de la MEF de proceso. Eso no hace 7 AMEFs en una semana y menos una sola persona, que a lo mejor puede ser muy brillante, pero no tiene todo el conocimiento que se requiere para hacer una MEF de proceso que realmente nos dé resultados, ¿sí? Y bueno, miren, hay muchas organizaciones que inclusive presumen que manejan el DMAIC, la herramienta de Six Sigma. Presumen que tienen 8 Black Belts, tienen 7 Green Belts, 45 Yellow Belts, etc. Y cuando realmente vas al proceso para ver qué puedes aprender de eso, te das cuenta que únicamente era el Dog Pony Show. Los americanos utilizan mucho este asunto, el Dog Pony Show, que es el show, así como lo conocemos, el circo que conocemos nosotros en México, en el cual pusiste una gráfica que medio se llena. Y aunque la gráfica te esté diciendo que hay una tendencia a salirte de control, nadie le hace caso. O tenemos gráficas de colores muy chillantes y se ven muy profesionales, que nos están diciendo que hay problemas de falta de capacidad de habilidad del proceso y ni siquiera las sabemos interpretar. Entonces, no nos metamos en Honduras. Yo les digo, ustedes pueden vivir la vida únicamente con 3 herramientas del control estático del proceso. La principal, que es así, no pueden dejar de usar, va a ser la hoja de registro. Esa es una herramienta del control estático del proceso, la principal y la más facilita. La hoja de registro es la principal y con esa podrían vivir. Pero si se ponen un poco más guapos, vamos a usar una gráfica de control, ya sea para atributos o para datos continuos. Y la otra es que hablemos de un Pareto para que nos pueda dar una visión directa de dónde tenemos que trabajar. No tenemos que meternos a mucho detalle. Con eso podríamos tener un control estadístico de proceso bastante completo, pero que sí le hagamos caso, que sí sepamos interpretar, no como este personaje que sale todos los días a las 7 de la noche a querernos interpretar una gráfica que ni él sabe interpretar, ¿sí? Nosotros tenemos que irnos más allá. Una gráfica no es una fotografía. Una gráfica tiene que ser datos históricos para tomar decisiones. Y el control estadístico del proceso nos da esa bondad. ¿Ok? Bien, espero que esta información, primeramente, sea de utilidad para ustedes. Segundo, que les despierte el interés a conocer más, o a los que ya conocen, a especializarse más en las herramientas.
Acuérdense, nunca dejamos de aprender. Siempre hay nuevas formas de hacer las cosas o de ver las cosas que nos van a permitir ser más eficientes en el trabajo. Esto es lo que yo quería comunicarles de nuestro webinar de Core Tools. Repito, espero que sea de utilidad y espero que sea el gancho para que puedan ustedes seguirse entrenando, capacitando en esta información de esta herramienta que está al alcance de nosotros, ¿eh? No es una herramienta costosa, no es una herramienta complicada que necesite de IQs de 150 para poder entenderse. Simplemente está aquí al alcance de cualquiera de nosotros. Ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta acerca de la información técnica que dimos. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, si nos quisieran hacer alguna pregunta en el chat para poder contestarla. Creo que no, David, a lo mejor todo quedó muy claro o muy confuso. Ok. Esperemos que fue una introducción, una breve introducción de 1 hora sobre el webinar. Y bueno, pues queremos saber si nos ayudan a responder unas preguntas. Ah, mira, aquí parece, no, dice que todo muy claro. Está Alma López. Parece que todo está muy claro. Gracias, Alma. Entonces, bueno, voy a, por favor, a transmitir yo para poder mostrarles una información. Y, David, si me das, por favor, Sí, en un momento. la opción. Voy a compartir ahora yo mi pantalla. Vamos a hacer una votación. Si nos ayudan, por favor, también con esta votación, si les interesaría participar en el curso de Core Tools, de interpretación de IATF, de auditor interno, o los tres posiblemente, o quizá en el próximo año. Nos pudieron ayudar a contestar. Y si por ahí nos preguntan si van a tener acceso a la presentación. Sí, claro que sí. Les voy a explicar ahorita cómo pueden tener acceso a la presentación y para descargar su constancia de participación del webinar. Entonces voy a detener un poco la votación. Muchas gracias. Voy a compartir los resultados. Bueno, varios quieren el curso de Core Tools. También les vamos a informar ahorita cuándo es, las fechas que tenemos programadas. Y bueno, está programado por Core Tool. Ustedes van a ver en un momento la información. También ayúdenos a contestar esta pregunta, la última del día de hoy. Si ustedes actualmente no han implementado su sistema de gestión de IATF 16949 y quieren que les ayudemos, podemos hacerlo ahorita con sana distancia y también con el servicio de consultoría en línea que estamos dando actualmente en Advanced Learning Center. O podemos ayudarles a hacer una auditoría GAP de su sistema que ya está implementado para darles un resultado y, bueno, pues puedan tener la mejora en este sistema. Muy bien, muchas gracias. Voy a finalizar la votación y, bueno, pues tomamos nota, ¿no? Para que podamos, nuestro equipo de ventas los estará contactando en esta semana o en la siguiente para que ustedes puedan concretar el servicio que nos solicitan. Si no tienen alguna otra pregunta, les quiero compartir aquí los webinars, los cursos que tenemos. Tenemos el de IATF, de interpretación e implementación, y bueno, tenemos por Core Tool, los estamos haciendo en línea. Ahorita tienen precio promoción para que puedan participar. Los cursos son en 2 días por cada Core Tool, en 4 horas, o podemos hacerle también el curso privado para un grupo dentro de su empresa. Nos pueden solicitar la cotización con todo gusto si nos dejan en el chat. Me interesa una cotización de un curso cerrado, se los podemos hacer de 5, 10, 15, 20 participantes. Y finalmente les voy a mostrar cómo pueden ustedes entrar a la academia y solicitar y descargar su constancia de participación. Obviamente primero tienen que estar ya inscritos en la academia. Aquí yo ya estoy como participante. Dentro de la academia vamos a la sección de mis cursos. En la sección de cursos, ustedes van a poder entrar a los cursos que tengan ustedes registrados. Ay, perdón, me sacó.
Ustedes van a poder entrar a los cursos registrados. Un segundito que hubo un retraso aquí. Perfecto. Y dentro de los cursos que se han registrado, seleccionen el webinar de Core Tools. En este caso, yo aquí no lo tengo, pero va a aparecer aquí en los cursos finalizados, por ejemplo. Y finalmente, vamos a ver si me puedo inscribir. Si muchos de ustedes no están inscritos en la academia, por favor inscríbanse. Voy a hacer la inscripción ahorita al webinar del Core Tool para que puedan ver cómo. Entro a la sección de webinars gratuitos. Aquí está el curso de Core Tool. Voy al curso y aquí en esta sección va a aparecer el curso. Aquí está la presentación en descargables, donde ustedes pueden descargar la presentación. Al darle a empezar el curso, en esta sección, el día de mañana va a estar la grabación para que ustedes puedan tomarlo. Y al completar el curso, ustedes pueden descargar y hacer sus comentarios para que puedan descargar su constancia. ¿Ok? Y bueno, Sí. su constancia será enviada por correo electrónico. Hay un par de preguntas que me gustaría tomar, Juan Carlos, si me Claro que permites. sí, adelante. Nuestro colega Iván nos pregunta que si se puede implementar Core Tools en la industria eléctrica, 100%, ¿eh? No hay ni un solo elemento de Core Tools que no pueda aplicar a cualquier sector. Les decía, se volvió mandatorio en el sector automotriz, pero en muchísimos diferentes sectores, los Core Tools forman parte de los sistemas de gestión de esas organizaciones. Y realmente porque sí dan beneficios inmediatos y no son tan onerosos ni tan difíciles de implementar. ¿Ok, Iván? Entonces, sí, no, sería bueno que pensaras en implementarlos en tu industria. Vas a ver que esos sí van a caer como anillo al dedo. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta de nuestros compañeros, si no, para dar finalizado nuestro webinar. Aprovechen ahorita que tienen al instructor y está de oferta, así que puede contestar todas sus preguntas, no nada más de Core Tools, si tienen alguna de IATF. ¿Alguien más que quiera participar? Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces damos... sí, adelante, Alma. Dice que todo muy claro, muchas gracias. Gracias a ti, Alma. Muy bien, pues gracias a todos por su tiempo, que pasen buena noche. Daremos por finalizado el webinar. Mira, aquí pregunta Juan Estrada que se recomienda una MEF para la industria de farma. Sería de las mejores herramientas que podrías introducir a tu organización en la cuestión de los fármacos, sobre todo porque los riesgos en ese sector son mucho más altos que en cualquier otro sector. Luego, entonces, si tú utilizas un AMEF de proceso para controlar esos riesgos, sería de mucho beneficio para el sector. Por supuesto que lo puedes usar y te lo recomiendo ampliamente. A ver, creo que aquí hay otras preguntas, Juan Carlos. No. No, pues nos están dando las gracias. Okay. Gracias a todos, que pasen una excelente noche.